mis correlones, continuando con el relato anterior de mi primer empleo, les cuento que sí, en efecto, luego de la entrevista soñada, me dieron la oportunidad laboral. Me asignaron como coordinador de una revista de empresarios para empresarios. Se trataba de una asociación que había reunido gran parte del aparato productivo privado, los empresarios de dichas compañías, y se apoyaban para, pues, precisamente salir adelante, ¿no? Para que las compañías todas estuviesen en constante comunicación y pues a crear un gremio fuerte en el Estado, y las condiciones a nivel general en el país estaban bastante complicadas, sobre todo con el tema de la seguridad jurídica. Bueno, la verdad es que no quiero tampoco profundizar mucho en ese tema. Lo cierto es que, bueno, sobre la marcha tuve que adaptarme al ambiente laboral. Les mencioné ya que era y es, aún sigue siendo una agencia prestigiosa, pero es una agencia pequeña con muy poco personal. Un departamento de diseño gráfico, un departamento de ejecutivo de ventas, de prensa, o sea, muy, muy cerrado, ¿no? Bueno, entonces, mi primer día laboral, vamos para allá. Y bueno, otro detalle importante que quiero señalar: yo estudié en este instituto en un estado diferente, en una ciudad distinta, y donde, bueno, la gente tiene una forma de relacionarse, hay una idiosincrasia distinta, son un poco más formales, incluso en la forma de hablar, en la forma de expresarse. Y donde yo estudié mi carrera, a nosotros nos enseñaron que básicamente íbamos a ser administradores de publicidad, básicamente, por llamarlo de una forma muy formal. O sea, básicamente teníamos que siempre dar la mejor imagen posible, la imagen casi de un empresario, por decirlo así. Entonces me fui a mi primer día laboral con corbata, camisa, pantalón de vestir, zapatos de vestir, o sea, bueno. Era también muy joven, mi primera oportunidad laboral, quería quedar muy bien, quería dar la mejor impresión, pero resulta, como ya les acabo de mencionar, era una agencia muy pequeña, poco personal. Entonces, claro, me ven llegar y causé una impresión que en primera instancia fue muy inquietante, luego no fue muy positiva, es decir, resalté demasiado porque era demasiado formal. En ese momento no lo entendía, yo lo tenía totalmente normalizado. Entonces, varios de ellos comenzaron a hacer sus comentarios y bueno, fue difícil en principio darme acceso. Yo me presenté lo mejor que pude, el que me contrató, el gerente y propietario, me presentó con el equipo, con la subgerente también, que fue una figura muy importante. El caso fue que, bueno, en principio fue muy inquietante mi llegada, había mucha incertidumbre, se imaginarán, o sea, ¿quién es él? O sea, ¿quién es este muchacho que llega de la nada a trabajar con nosotros en corbata, en camisa, en pantalón? Bueno, la verdad que fue muy gracioso luego, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento todavía no había entendido lo que estaba pasando, estaba tratando como de meterme, de que me conocieran, de conocer a todo el equipo, sobre todo el departamento de diseño. Me presentaron a la diseñadora encargada de la revista. Bueno, estupendo, son excelentes personas y los recuerdo siempre con mucho cariño a todos, sin excepción. El caso es que luego de una semana de trabajo, el jefe o el gerente general se me acerca una mañana cuando estábamos ingresando a las instalaciones y me mira de abajo hacia arriba y me dice: tú no pareces publicista. Y siguió caminando. Y yo quedo, ¿qué? Quedé totalmente desconcertado. Y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que no parezco publicista, no? Me quedé con eso en la cabeza, pero seguí anclado a mis obligaciones, mi trabajo. Bueno, perfecto. Pasaron 2 días o algo así, se repite la experiencia. Me ve y me dice: tú no pareces publicista. Y yo, bueno, ahí sí ya evidentemente, ¿no? O sea, era un tema de outfit. Entonces, bueno, conversando con los compañeros de trabajo que ya me habían agarrado un poco de confianza. Entonces, porque la verdad que la adaptación, a pesar de las circunstancias, fue bastante rápida. Y entonces
ellos pues me comentaron que no entendían por qué yo venía siempre tan formal. Y yo dije, tienen razón. Todos los miembros de la agencia tenían una forma de vestir muy casual, muy normal, o sea, muy del diario, muy cómodo, ¿no? Es que era un trabajo que pasabas muchísimas horas dentro de la oficina, o sea, que buscabas la manera de estar holgado, cómodo. Los que de repente estaban un poco más formales eran los ejecutivos de venta, y aún así tenían una vestimenta muy normal, jeans, una camisa muy suave, muy ligera, o sea, y bueno, caí en cuenta, ¿no? Me dije, sí, tienen toda la razón, es verdad, en mí estaba además muy normalizado el hecho de asistir a trabajar con corbata, así me lo enseñaron en la universidad. Y bueno, en poco tiempo cambié mi outfit, o sea, en un par de semanas me compré unas Converse clásicas, unos jeans. A mí me gustaba igual muchísimo las camisas, así que, y como estaba haciendo mucho trabajo muy similar a un trabajo periodístico, porque andaba con grabadora, entrevisté diversidad de personas, empresarios, o sea, entonces, ¿qué pasa? Bueno, dije, nada, necesito algo donde yo pueda cargar encima cosas, mi libreta de apuntes, la grabadora, no era una grabadora digital en ese momento, era una grabadora de cassette pequeñito. Bueno, y todas mis cosas, mi bolígrafo, mis cosas. Entonces, nada, me compré un chaleco muy al estilo de periodista. Y yo andaba para arriba y para abajo con mis Converse, mis jeans, tal, mi cámara, bueno, todo perfecto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, obviamente allí sí ya cambió bastante. Mi outfit estaba más relajado, ya me había adaptado bien al grupo. Entonces, el mensaje de hoy es que sí, la imagen es muy importante, pero tiene que ser una imagen que se adapte al entorno, ¿de acuerdo? Tienes que estar también muy enfocado, y eso no solamente pasa en el ambiente laboral, que es muy importante, pasa en cualquier parte, en cualquier lado, en cualquier lugar, incluso en grupos de amistades, o cuando, no sé, te adentras en una actividad deportiva, en un ambiente donde pues tienes que tratar de adaptarte, ¿no? A cómo se visten los demás, cuál es el estilo del común denominador a donde sea que tú estás llegando. Entonces, definitivamente la imagen es muy importante siempre y cuando se adapte a las circunstancias, al entorno y al grupo al que tú estás ingresando, porque de lo contrario vas a crear una imagen tuya discrepante que sobresalta demasiado y no vale la pena, a no ser que tú vayas a desempeñarte en un rol, ¿verdad? En un rol donde tú necesites sobresalir, un rol de alta gerencia, de que vas a coordinar grupos grandes, vas a ser el jefe de un grupo, de una compañía. Claro, y ahí sí se puede justificar que trates de tener una imagen un poco más formal, porque de repente también te toca asistir a eventos formales, o sea, ya eso obviamente depende de las circunstancias, pero si tú estás en un ambiente laboral muy relajado, como me pasó a mí, imagínense, una agencia con poco personal donde todos se conocen durante muchísimo tiempo porque conviven, de hecho conviven más ellos dentro de la agencia que lo que pueden convivir incluso dentro de su casa. Les hablo de jornadas laborales que a veces son imparables o a veces son hasta altas horas de la noche porque hay que trabajar en campañas publicitarias o hay que trabajar en equipo tratando de rasparse allí el cerebro para sacar ideas que puedan beneficiar a los clientes a nivel promocional. O sea, hay cantidad de precisamente pues de asignaciones y cosas que van más con el tema creativo. Entonces, con mayor razón, tienes que estar cómodo. Si el ambiente se pone muy frío, porque aquí por lo menos en Maracaibo, donde yo vivo, se vive precisamente con aire acondicionado. O sea, aquí tú sin aire acondicionado literalmente te cocinas. O sea, las temperaturas aquí en esta ciudad pueden llegar hasta 45 grados, 43 grados, o sea, pueden llegar normal 36, 37, 38 grados, eso es lo normal aquí. Así que bueno, mis correlones, vámonos ahora a una carrerita, por supuesto, una carrera de Touring. Tenía muchísimo tiempo sin meterme en esa clase, en esa categoría de coches Touring, y tenía muchísima ilusión de volverme a poner al volante del Audi LMS, que también es un coche que me encanta, sobre todo el
desempeño que tienen los circuitos, la velocidad que desarrolla. Me gusta muchísimo también el sonido del motor. Así que ya les voy a mostrar este resumen que les va a encantar. Ok, mis correlones, ahora estamos en el circuito de Watkins Glen en la clase de Touring, como ya les he mencionado. Vamos a iniciar un poco adelante porque me clasifiqué, hice un par de vueltas muy relajado, tratando de meterme lo más arriba posible sin meterme específicamente en el podio. No me interesaba iniciar en la primera posición, así que estoy ocupando la cuarta plaza de las 23 disponibles en la parrilla. Y estoy marcándote allí en la tabla que hay varios Audi con los que me voy a pelear a continuación, y les puedo adelantar que esta va a ser una carrera un poco violenta. La razón por la que tenía muchísimo tiempo sin meterme en esta clase, a pesar de que me gusta también muchísimo, es porque es muy complicado conseguir carreras de calidad. Hay demasiado choca-choca. Yo no sé a qué se debe. Yo no sé si es un tema del tipo de coche. No sé, la verdad no entiendo por qué, pero es muy común que siempre las carreras se tornen difíciles. Así que entramos en el corte y ahí me impacto ligeramente con el Volkswagen. Frenó de manera muy anticipada, y ahora vemos aquí al corredor HPD Valhalla abriéndose paso, metiéndose en la estela del Golf para tratar de adelantarle justo en la salida de la curva, y lo está consiguiendo. Se mete por dentro, pero se le tambalea muchísimo el coche y le hace un pequeño contacto al Golf, y yo vengo detrás también metiéndome en la estela. Y empieza Valhalla a empujar a los dos coches que tenía en ambos lados, y yo tuve que poner el mío en transparente para evitar allí un contacto excesivo. Me ponen una penalización y no entiendo por qué, de medio segundo por contacto evitable, dice, pero si puse el coche transparente, digo yo, ¿no? Creo que más evitable que eso no puede haber. Así que aquí estaba Valhalla, que ya empezó mal, dando golpes a todo el mundo, y estoy por adelantarle en el corte. Estamos acercándonos, acercándonos ya a la recta de las emociones, y vamos a ver qué pasa. Ahí me da un toque, fíjate, ahí me dio un toque para tratar de llevarme contra el muro, mientras que Dani K está también aprovechando ese pequeño conflicto para mantenerse lo más cerca posible, y se mete en mi estela con la intención de arrebatarme la segunda posición en cualquier momento que se le abra la ventana. Por ahora estoy aguantando, y la intención, el objetivo, por supuesto, es meterme en el rebufo de Valhalla y tratar de adelantarlo en este punto, en este sector donde sin duda tengo la ventaja. Ahí puso dos gomas fuera y me arrincona y me trata de sacar, lo que hace que pierda el control y me lo llevo de sombrero. Así que bueno, ya empezamos. Yo también estoy ya aquí hasta la coronilla y lo arrincono y lo pongo en su sitio, dejándolo fuera de combate y dándole una lección para que no pueda seguir avanzando. Y bueno, fíjate, hasta me salvé de que me aumentaran el tiempo de penalización, y aquí un Veloster de forma arriesgada se me mete por el frente, y tuve que disminuir para también evitar llevármelo de sombrero, porque sería una colección de sombreros que me llevaría al podio. Si es que llego, ya estoy ocupando entonces ahora la 9ª plaza, caí bien abajo en la tabla, y son apenas 6 vueltas en total, así que tengo que poner todo mi parte, marcar el ritmo, calentar esas gomas que ya bastante fricción tienen, para tratar de seguir escalando y con la esperanza de poder regresar al podio. No creo ya a estas alturas poder ganar la carrera, es evidente, ya estoy en la mitad, así que lo más significativo, lo más importante es mantenerme en la pelea, no abandonar tan rápido. Y precisamente quería grabar esto, quería poder sacar una carrera de calidad, pero bueno, no quedó de otra que sacarme de encima al choca-choca, que bajo ningún concepto iba a permitir que yo siguiera adelante de forma tranquilo. Así que ya me estoy acercando a este lote, estoy por detrás del rebufo, y el corredor se frena y se van aquí a los golpes, y se van los 3 coches en trompo en la chicana, lo que hace que de forma gratuita me den el acceso a la 5ª plaza de la parrilla. Así que señores, ya estamos por terminar la 3ª vuelta. Esto está pasando volando, porque bueno, la velocidad que marcan estos bólidos de tracción delantera sin duda son fenomenales, son muy entretenidos y son muy fáciles de conducir también.
Después del resumen yo te voy a mostrar los reglajes que estoy usando en este coche que te sirven para casi todos los circuitos, a excepción de Le Mans, donde sí vas a tener que quitarle toda la carga aerodinámica si es que tú quieres tener un plus de velocidad para destacar, para pelear allí por la primera plaza. Así que señores, estoy poco a poco, tímidamente descontando varias milésimas a la cuarta posición, el corredor de nombre Pink Panther 2165, quien también tiene una penalización de 700 milésimas en su contra. Así que tenemos que hacer todo lo posible por meternos en ese margen para aprovechar todos esos tiempos, a pesar de que yo también estoy en desventaja. Entro en la chicana fuerte, lo más rápido que puedo, y se va allí casi al fondo este Audi del nombre Morgan, y me trata de cerrar el paso en la trazada interna de la curva. Esa es otra cosa lamentable, que muchos de los corredores, cuando van a reingresar al circuito, como están frustrados, molestos porque los han bombeado fuera, entonces también regresan con la intención de sabotearle la carrera a todo el mundo. O sea, es como que ni para mí ni para nadie, y la verdad es que eso está grave, eso está peor todavía. Pero yo entiendo que te pueda molestar que te saquen fuera de la pista, pero tienes que también ver un poco en el retrovisor qué pasa con los otros corredores, porque es muy lamentable que tú también le arruines a los demás que no tienen nada que ver con tu conflicto la carrera, ¿no? Entonces, bueno, señores, ahora entramos de nuevo en el corte, piso a fondo en la salida, buscando velocidad. Entro en el zigzagueo, que este es el sector más veloz del circuito antes de la chicana. Y otro factor, que tengo que administrar también muchísimo las gomas de aquí en adelante, porque voy a sufrir muchísimo en el cierre de la carrera si es que sigo generando muchísimas fricciones. Es importante mantener la velocidad, pero tengo que entrar con suavidad en la dirección, no girar tanto, y lo he conseguido. De esa manera ya me estoy acercando a Pink Panther, que se le está complicando y se le deslizó la cola ahí de su coche asiático del Lynk & Co. Y Pink Panther ya está en mi tiro de rebase. Estoy a punto de adelantarle, pero tengo que ser paciente y esperar el espacio. Así que ahí freno, disminuyo para no impactarle en la parte posterior y también evitar otra penalización que pueda complicarme más las cosas. Y sin embargo, ahí no me quedo de otra en la salida de la curva, porque el compañero Pink Panther perdió muchísima estabilidad, y ahora entramos los dos en la recta de las emociones, que es muy corta, y él recula y me da espacio de giro, lo cual agradezco muchísimo. Y con eso, señores, me meto en la tercera plaza, ahora de vuelta en el podio. Y si todo sale bien, voy a llegar al cierre escalando una posición desde la largada. Yo creo que también hubiese tenido hasta chance de poder ganar la carrera, de no haber sido por el choca-choca, ese tal Valhalla que se puso difícil en el inicio. Así que bueno, mis correlones, esto está por terminar. Entramos acá en la chicana conservando todo lo que pueda la tracción. Ya la goma delantera izquierda está muy desgastada, está ya en las últimas, es la que más sufre en este circuito, y tengo ya combustible de sobra. El coche está súper ligero. Recuerden que a medida que el coche va consumiendo combustible, se va haciendo más ligero, tus tiempos de vuelta mejoran, tu velocidad mejora, tu desempeño en la pista mejora, pero también hace que cuando el coche se pone más ligero, también su comportamiento en las curvas cambia, ¿de acuerdo? Así que hay que estar muy precavido, y a veces eso puede que te tome de sorpresa. Lo cierto es que cruzamos la meta y una recuperación muy buena, efectivamente escalando una posición, un tiempo de vuelta muy competitivo, 1 minuto 15, 570 milésimas, a pesar que Dani K logró marcar un tiempo de vuelta rápido de 1:14.926. En las prácticas y en la clasificación yo estaba también en esos tiempos, hubiese podido incluso bajar más. Y el choca-choca, el tal Valhalla, quedó en la 10ª posición. Cayó en la tabla 10 puestos con una penalización superior a 6 segundos. 6 segundos, 650 milésimas en su contra. Qué triste, qué infantil. Pero bueno, vámonos a los reglajes. Ok, mis correlones, estos son los reglajes que utilizo en el Audi LMS de Touring. Empezamos con la presión de las gomas. Copia la escala que ves en pantalla por si no te aparecen las mismas cifras.
yo pongo la presión de las gomas delanteras ligeramente más alta que las gomas traseras. Recuerda que todo el empuje, el torque viene de adelante, de la trompa. Entonces, de lo contrario, necesitamos que la trompa sea lo más libre posible, ¿ok? Y garantizar que la cola se mantenga lo más estable cuando entramos en las curvas. Así que bueno, 2.1 de presión adelante y 2 puntos atrás. En la relación de las marchas, 4.45 de aceleración en la transmisión final, y copia allí la escala o las cifras que ves en pantalla en cada una de las marchas o de las velocidades de la caja de transmisión para conseguir ese ascenso importante de aceleración en la entrada y salida de las curvas, lo cual también te da una velocidad muy buena, muy competitiva. En la alineación colocamos menos 2 grados en la parte de adelante y menos 1.5 en la parte posterior, 1 grado hacia afuera y menos 3 atrás en la alineación, y un ángulo de 5.2 grados también. En las barras estabilizadoras, copia la escala que ves en pantalla. Las barras estabilizadoras delanteras ligeramente más rígida que la parte posterior, pero no tanto, ¿eh? En la parte de los muelles, aquí sí, copia la escala que ves allí. Esta es la que mejor me ha funcionado. Y en la altura de la suspensión vamos a levantar la trompa. Ok, vamos a levantar la trompa, copia la escala que ves en pantalla o los números que ves en pantalla. De esa forma también vamos a desarrollar un poco más de velocidad y no pierde control. La verdad es que se desempeña bastante bien. Ya lo viste en el circuito, como entra en la chicana en Watkins Glen, es impresionante. En la parte de la amortiguación, 4.5 de la rigidez del rebote en la parte de adelante. En la parte posterior, 5.3. Copia la escala, 3.3 en la rigidez de la expansión y 5.3 en la parte trasera. En la geometría de la suspensión colocamos 4 en alto y menos 1 trasero y 24.7 en el antihundimiento delantero. Ok, copia la escala que ves allí. En la parte aerodinámica le quitamos toda la carga aerodinámica a la trompa porque no la necesita. Eso también le da muchísima ligereza para tomar los giros, las curvas. Y la carga aerodinámica del alerón trasero, un poco nada más, un poco, es solamente para ayudar un poco a la cola para que no se deslice en las curvas más rápidas. En la parte de frenado, 48% en el balance de equilibrio y 110% en la presión del pedal de freno. Y en la parte del diferencial, importante, 75% en la aceleración y 35% en la desaceleración. Y con eso, mis correlones, el Audi está listo para que te lo disfrutes en los circuitos. Nos vemos en la próxima.